Me voy a presentar porque, como dicen todos, y este es otro cliché de charla online, no todos me conocen, así que vamos a pasar a presentarme. Mi nombre es Lisandro, soy diseñador, actualmente trabajo en Spark, que es una empresa de acá de Mar del Plata, que tiene un dueño en Mar del Plata y otro en Estados Unidos. Trabajé en algunas otras empresas de Mar del Plata, como Making Sense, bastante tiempo, y antes de eso trabajé en Buenos Aires. Yo soy de Capital y me mudé para la costa hace ya unos cuantos años, más de, creo que 7 o 8 años me mudé. Llevo un tiempo trabajando en esto, casi estaba sacando cuentas, hace 18 años que trabajo más o menos de diseñando páginas web, maquetando, hasta llegar a lo que fue UX o usabilidad o diseño de interacción. Eh, no sé si todos asistieron a la charla de Eri en la Facu, pero me imagino que algunos cuantos estuvieron. Y me quedé con algo que ella tiró en ese momento, que decía, que voy a parafrasear más o menos así, que decía, nos preguntan qué es, a 10 personas distintas qué es diseño, todos vamos a venir con una respuesta distinta. Y hoy yo vengo con un poco de eso, ¿no? Con una respuesta distinta a lo que para mí es una de las concepciones de diseño, ¿no? Que es lo que es diseño de interacción. Como diferentes ramas del diseño tienen un origen y un nacimiento en particular, sabemos que hay como grandes ramas o troncales de lo que es diseño, una puede ser ergonomía, que es la que más nos compete a nosotros, y más que nada lo que es diseño de interacción. Así que la primera pregunta, y creo que la más lógica, es ¿qué es el diseño de interacción? ¿No? Antes de hablar de interfaces y de diseño de interfaces, quería traer un poquito de contexto y me parece que es interesante saber qué es diseño de interacción. La respuesta rápida es que es una de las principales disciplinas en el campo de la experiencia de usuario, en el diseño, en el campo del diseño de la experiencia de usuario. ¿Y cómo apareció esto? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo viejo? ¿Es lo mismo que UI? ¿Es lo mismo que UX? Bueno, no es lo mismo, pero es parte de la familia. Este término lo acuñó este señor que están viendo en pantalla, que se llama Bruce Tognazzi, es uno de los iniciadores de toda esta movida de UX, usabilidad y experiencia de usuario. Ahora también está Product Design, Customer Experience y todos esos términos que tenemos. Este señor trabajaba como consultor de usabilidad, trabajaba en diseño de tecnología, ¿no? En esta nueva era digital, está trabajando en lo que era la interacción entre las personas y las computadoras, y se empezó a preguntar, o empezó le faltaba algo, ¿no? Todavía el término experiencia de usuario no estaba muy ni desarrollado ni globalizado, y él tenía esta sensación de que faltaba algo, ¿no? Y escribió un artículo, que capaz que algunos de los que empezamos como hace un tiempo, nos pasó que en algún momento no sabíamos bien qué es lo que hacíamos. Después les voy a compartir la presentación y ahí van a ver, yo voy dejando los links acá, todos los artículos que voy nombrando, así que después les comparto y van a poder acceder al post original de este muchacho. Está en inglés, pero creo que tiene traducciones también, así que lo van a poder ver. Pero más o menos él lo que decía es que había un grupo de gente que se dedicaba a trabajar en esto, ¿no? Que es el diseño de las interfaces para productos que tenían plataformas digitales o interfaces digitales, que no eran ni diseñadores solos, o sea, él no quería, le parecía que no era justo solo llamarse diseñadores, le parecía que no eran ingenieros porque no codeaban, sino que estaban viendo como otra parte que era más amplia que solo diseñar, que también tenía que ver cómo reaccionaba el sistema o el dispositivo más allá de solo la interfaz. Entonces escribe este artículo donde dice, bueno, nosotros tenemos que formar algo, tenemos que agruparnos, tenemos que tener un nombre, porque él pensaba que para poder generar una buena movida había que organizarse. Entonces lo primero que dice, bueno, vamos a ponernos un nombre. Exploró arquitecto de interacción, fue uno de los primeros nombres. Al principio descartó la palabra diseñador y después dijo, no, diseño de interacción, es como el nombre que, que que le parecía que estaba bien. Después sintió que solo ponerle un nombre a un grupo de gente, o sea, solo generar esa convención entre pocos, no era suficiente, así que empezó a darle rosca, ¿no? A decir, bueno, vamos a cada lugar que vaya, yo me voy a autoproclamar diseñador de interacción, voy a armar grupos y comunidades como la nuestra de diseño de interacción,
y ahí decidió construir esta asociación de diseñadores de interacción, que es un poco los primeros pasos que tuvo EXDA, antes de ser EXDA como es conocido hoy. Entonces, ahora que hablé de dónde salió este término, creo que también es justo explicar, para seguir dando un poco más de contexto, es qué es la interacción, ¿no? La interacción, ¿cuándo sucede una interacción? Muchos seguro ya lo vieron esto con Dani Mordecki, pero siempre es bueno repasarlo un poquito para que todos tengamos el mismo, o partamos del mismo lugar para lo que viene después. Esto ya lo vimos. ¿Qué es la interacción? Ahí está. Para tener una interacción necesitamos varios elementos. En principio necesitamos un usuario, ahí que está solito vagando, que necesita interactuar con algo. Ese algo es una interfaz, ¿no? Y esa interfaz está producida por un dispositivo, no es que está la interfaz ahí sola viviendo por ahí. Pero para que suceda esta interacción también tiene que haber un contexto, ¿no? Entonces tenemos el usuario, tenemos la interfaz, tenemos el contexto, y cuando este usuario empieza a interactuar con esa interfaz en un contexto determinado, se produce una interacción. Entonces nosotros podemos entender que la interacción es la relación entre una persona y la interfaz que ocurre en un dispositivo. A mí como me gusta entender esto, siempre intento simplificar, o me gusta para poder entender, simplificarme los conceptos para mí mismo. Porque nos pasa a veces, o a mí particularmente, que en este mundo de UX hay como un montón de terminologías que a veces son más simples de lo que suena. Y en este caso, a mí la interacción me gusta verla como una conversación entre personas. Simplemente tenemos un canal distinto, que es la interfaz y el dispositivo. Entonces, cuando podemos conversar a través de esa interfaz, o conseguir conectarnos a través de esa interfaz, y se genera esa conversación, ahí es donde yo creo que está la interacción. Y esta interacción, como decía antes, sucede en el mundo de o debería estar cuidada por los diseñadores de interacción, que como dije antes, no es solo una cosa aislada, sino que es parte de un grupo, ¿no? Y como para entender un poco en este mundo que vivimos lleno de terminologías, lleno de etiquetas, acerca de qué es UX, qué es UI, si UX es igual a UI, qué es diseño de interacción, qué no lo es, si uno es más importante que el otro. A mí me gusta siempre, como ir un poco a las bases, y estoy como casado con la definición de Don Norman, que él habla que la experiencia de usuario es todo lo que le sucede a una persona en contacto con un servicio, producto o interfaz. Y dentro de esa experiencia de usuario, podemos tener grupos de personas que se dedican a cuidar diferentes partes de esa experiencia general. Como verán, el grupo más chiquito que puse es UI, porque yo interpreto el diseño de interfaces como el diseño visual aplicado a elementos gráficos para una interfaz. Pero eso no significa que uno como diseñador de interfaces tenga conocimientos acerca de el rendimiento de una computadora, la calidad de diferentes monitores, la velocidad de internet, respuesta de servidores, y muchos aspectos que por ahí son un poco más técnicos, pero también afectan a la interfaz, y no solo a la visual. Creo que ahí es donde entra un poquito el rol del diseñador de interacción, ¿no? Es esta persona que no solo se preocupa por lo que se ve, sino que amplía un poco más su contexto y tiene también en cuenta cosas que competen al dispositivo que está manejando ese usuario, en donde se ve esa interfaz, y a otras cosas que pueden ir o abarcan al entorno de la interacción, ¿no? Esto que hablamos antes, la computadora con su dispositivo, que cada dispositivo tiene sus propias limitaciones o no, y lo que se ve en la pantalla, y bueno, y la interacción con el usuario. Y después, como más amplio, por lo menos ahí veo donde entra la experiencia de usuario, como se concibe hoy en día, que está como muy relacionada al mundo digital, aunque su concepción inicial es mucho más amplia. Y después, bueno, tenemos como una vista más general, que es como el diseño del Customer Experience o el Service Design, que es, lo ven ellos o se conceptualizan como algo todavía más amplio, que es como la relación de esta persona alrededor de no solo el punto de contacto, que es el dispositivo, sino de los diferentes puntos de contacto que puede tener una persona con una experiencia. Bueno,
Hasta acá un poco de contexto antes de empezar con lo que es el diseño. Y algo que me gusta que traer a la mesa cada vez que hablo de diseño e interacción es generarles un compromiso, ¿no? Eh, Nosotros, como diseñadores de interacción, o diseñadores UX, o diseñadores de interfase, trabajando en esta era digital, en un mundo digital, con compañías que producen software particularmente, estamos muy relacionados a lo que es la tecnología y tomar decisiones de selección sobre tecnología. Entiéndanse frameworks de programación o frameworks para interfaces como Bootstrap, Material Design o cualquier otro framework que nos impacte nuestro diseño, o también decisiones técnicas que pueda haber del lado del grupo de desarrollo. Como estamos muy enfrentados a eso, creo que es siempre bueno recordar que la tecnología que nosotros manejamos, que elegimos o que decidimos utilizar para nuestros proyectos, tiene que ser una herramienta para ayudar, y no una herramienta que nos limite para llegar a la mejor experiencia. Si en los proyectos en los que potencialmente podamos trabajar o nos embarquemos, la tecnología que tenemos va en detrimento o contradice las buenas prácticas de diseño, es donde tenemos que pararnos a pensar si es la mejor decisión. Yo entiendo que muchas veces en este mundo, en los entornos ágiles y en software factories, nos pasa que nos enfrentamos a productos que ya existen y que tienen limitaciones, y tenemos que trabajar con eso, pero siempre y cuando tengamos la oportunidad de, de poder tener inferencia en esas decisiones, o aunque sea recordarle a las personas que tienen responsabilidad sobre estas decisiones, recordarles esto, ¿no? Que la tecnología tiene que ser una herramienta para ayudar, y no para limitar. Y ahora sí vamos a ir como al núcleo de la conversación, o al núcleo de esta charla, que tiene que ver con los principios de diseño de interacción. Como dije antes, este mundo está lleno de términos y cosas que a mí me gusta simplificarlas para entenderlas. Este es uno de los primeros términos que justo salió en las preguntas que pusieron al principio, y este término es affordance. ¿Qué es el affordance? Bueno, este término lo trajo primero, o sea, el primero que utilizó este término se llama James Gibson, lo escribió en un artículo hace un montón, en 1977, yo ni había nacido. Él escribió un artículo sobre la teoría de los ofrecimientos estimulares. Fue el primero en acuñar el término. Después apareció Don Norman, que es este muchacho más conocido por nuestro mundo de UX, y lo apropió en relación digamos, a la disciplina de interacción humano-computadora. ¿Y qué se refiere él con esto de affordance? Él se refiere a la facilidad de descubrir las acciones posibles que da un objeto a través de la percepción que tenemos basada en nuestro conocimiento anterior. La definición suena un poco compleja, pero esto les va a facilitar la vida. Por un lado tenemos las habilidades de la persona, y por otro tenemos las propiedades del objeto. En pantalla pueden ver una taza. Si yo les pregunto a ustedes de dónde van a agarrar la taza, espero que la mayoría conteste de la manijita de la taza, porque del otro lado me podría quemar. Entonces, nosotros ya venimos con un conocimiento que nos lleva a decir que tenemos que agarrar la taza por la manija o por la asa, y no por otra parte. ¿Qué pasa en las interfaces digitales? Pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué interpretan por ese dibujo de color que se está viendo en pantalla? Es un botón. ¿Y por qué sabemos que es un botón? Porque nuestros conocimientos previos, interactuando con diferentes interfaces, o nuestra historia ya para los que somos más analógicos, que por ahí convivimos con otros dispositivos que tenían botones analógicos, nos hacen interpretar que la capacidad de ese dibujo en la pantalla es un botón que va a generar una acción si lo toco o lo aprieto. Entonces, para entender un poco mejor la palabra affordance, o qué es esto de lo que yo veo y entiendo e interpreto, tenemos que ir también un poco a lo que son los modelos mentales. Después, como ya les dije, ahí yo voy dejando todos los links a todas las filminas o slides
con los artículos donde los describe mejor, por si se quieren ahondar en el tema, pero los modelos mentales, así, parafraseando o haciéndolo lo más simple posible, es todo lo que nosotros traemos adentro, ¿no? Todo lo que aprendimos en nuestro camino, pero lo que es importante es que no está basado en hechos, o sea, no son hechos, son nuestras creencias. Y eso significa que puede haber tantos modelos mentales como personas en el mundo. Entonces vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el diseño? O con el diseño de interfaces. Bueno, para nosotros, en nuestra cultura occidental, que vivimos ciertas transformaciones tecnológicas a lo largo de, por ejemplo, en Argentina, en la década del 90, que hubo un gran impulso de la tecnología, que aparece Internet a finales de los 90 y en los 2000 Internet se empieza a hacer popular, por toda esa construcción que nosotros hicimos culturalmente, aprendiendo, usando Internet, usando interfaces digitales, más todo el conocimiento que ya teníamos nosotros a través de nuestra educación, interactuando con elementos analógicos, con botones, podemos generar una mochilita de conocimiento que nos hace interpretar que eso es un botón, y que las posibilidades que tengo con ese botón es de apretarlo porque sé que va a pasar algo. En este caso, la etiqueta de botón dice comprar ticket, entonces, además de interpretar la forma, lo leemos, pero con toda esa mochilita de conocimiento, que son los modelos mentales, o nuestro modelo mental, podemos interpretar que el botón es algo que se puede tocar, que va a realizar una acción, pero, como bien les dije antes, cada modelo mental es propio de una persona y también de una cultura. Porque, por ejemplo, si le ponemos a una persona que es extranjera, que nunca tuvo relación con la Argentina, un mate enfrente, no va a estar muy seguro de cómo agarrarlo, de cómo tomarlo, si tiene que soplar, si tiene que absorber para tomar el líquido. Entonces, es importante tener en cuenta esto cada vez que diseñamos una interfaz, saber que si bien por ahí no tenemos contacto con los usuarios, porque lamentablemente nos va a pasar, siempre, voy a hacer un disclaimer acá, es que siempre tener contacto con el usuario, pero en el caso de que no lo tengamos, poder traer todos los datos posibles que nosotros tenemos sobre los usuarios, ¿no? Acá podemos entender, bueno, en qué países viven, culturalmente qué cosas podemos tomar, saber qué nivel de tecnología puede haber en esa zona o país, para poder empezar a captar estos affordance y poder usarlos en nuestras interfaces como cosas que ya creemos que ese grupo, o asumimos que ese grupo de personas sabe usar, porque culturalmente ya lo tiene en su mochila de conocimientos. ¿Va claro hasta ahí? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí, no? ¿No? Sí. Bueno, muy bien, ahí veo que algunas Perfecto. cabezas se mueven. Genial. Hablamos de los affordance, hablamos de estas mochilitas de conocimiento, que son los modelos mentales, y ahora también me gustaría traerles otro concepto, que es un modelo de cuantificación. ¿Por qué les quiero traer un modelo de cuantificación? A mí me gustaría que después de esta charla eh, se vayan con algunas herramientas para cuando el contacto directo con el usuario no sea posible. Otra vez hago el disclaimer, siempre, siempre, siempre es lo mejor tener contacto con el usuario, pero se van a encontrar con una realidad en el mundo laboral de hoy, que no siempre podés, inicialmente en el proyecto, tener contactos con el usuario. Y muchas veces este tipo de herramientas te pueden ayudar también como puerta de entrada a generar nuevas conversaciones. Entonces hoy les traigo lo que es este modelo de cuantificación, que se llama KLM-COMS. Esto lo creó, bueno, el nombre de la persona está ahí, son varias personas, ahí les dejé el link también a una explicación más grande, pero básicamente este grupo de gente, por la década de los 80, publicó un método de cuantificación basado en research sobre personas reales, que lo que hace es darnos un estimado de cuánto le cuesta a un usuario, a una persona, interactuar con diferentes elementos de una pantalla. Entonces, después de tener su casuística, ¿no? Una serie de estudios y de mediciones, llegaron como a un patrón o a un estándar de tiempo que le lleva a una persona interactuar con diferentes elementos de esta interacción. En este caso serían los teclados o el mouse,
los momentos para pensar entre pasar o la carga de pensamiento de tiempo nos lleva de pasar del teclado al mouse, cuánto nos lleva a apuntar en una interfaz al mouse, y bueno, y por otro lado, la respuesta del sistema, que ahí no tiene si van a ver en el gráfico que tiene en pantalla, tenemos un promedio para cuánto tiempo le devuelve una persona tocar una tecla, que es 2 milésimas de segundo. ¿Cuánto tiempo en promedio se le lleva a una persona o a un usuario pasar de una acción a la otra? ¿Cuánto tiempo le lleva a apuntar? ¿Cuánto tiempo le lleva en promedio, ¿no? Analizar lo que tiene que hacer y hacerlo? Y después la incógnita es la respuesta del sistema, porque no todos los sistemas tienen la misma respuesta y hay un montón de factores que podrían cambiar esta variante, entonces no tenía sentido hacer un promedio. Acá esta variante podría ser la velocidad de respuesta de Internet, la velocidad de respuesta del servidor, la velocidad de respuesta del dispositivo. No todos los dispositivos tienen la misma potencia y van a responder igual, y no todos los dispositivos tienen la misma conexión a Internet y van a responder igual. Y esas combinaciones en el medio también pueden causar decadas. Puedes tener una computadora muy rápida, un teléfono de última generación, pero una conexión horrible, y eso va a afectar a tu interfaz, y viceversa. Dicho esto, me gustaría llevar esto a la práctica, algo que puedan usarlo todos los días. ¿Para qué podrían usarlo? ¿No? Esto es el caso de un ejemplo que les puede pasar con un cliente. Vamos con algo de acá de Mar del. Todos conocen Autogar, ¿no? Imagínense que los contrata esta empresa, no me pagan, no hay chivo acá, simplemente me gustó porque era una empresa de Mar del Plata y estaba bueno el ejemplo. Y les piden mejorar la usabilidad o la experiencia de usuario de su página web. Entonces yo tomo como ejemplo la creación de cuenta, que es crucial para un e-commerce, ¿no? Porque si no te creas la cuenta no puedes comprar, si no compras no le entra dinero a la empresa que te contrató. A simple vista se ve algo muy simple, pero si empezamos a tomar este modelo de cuantificación que estábamos hablando al principio, podemos darle un parámetro al cliente de qué costo le está llevando hoy en día a un usuario de Autogar registrarse. Solamente registrarse en esta pantalla. Ni siquiera estamos hablando de todo el proceso de venta ni de decisiones. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo le lleva a una persona darme los datos para empezar a comprar? Vamos al primer campo, el nombre, ¿no? Tenemos el inicio de tarea, que es, bueno, voy a completar el nombre, voy a apuntar al input, al campo de texto, voy a pensar en iniciar la tarea, voy a hacer clic con el mouse para darle foco al campo de texto, paso al teclado, pienso lo que quiero poner, me llamo Juan Carlos y tipeo 11 veces, por eso acá dice por 11, tipeo 11 veces, o toco 11 veces las teclas hasta completar mi nombre, y eso me suma 9,3 segundos. Esto me parece, lo voy a correr porque estoy molestando ahí. Me acabo de dar cuenta, perdón, antes, ahora se ve la pantalla completa, ¿no? Bueno, solamente el nombre, completar el nombre, me llevó 9,3 segundos. Es decir, 9,3 segundos no es nada, no es importante. Pero bueno, vamos a ver qué pasaría, ¿no? Si tuviera que completar todo, ¿no? Si yo tuviera que completar todos los campos para registrarme, estaría aproximadamente 1 minuto con este modelo de cuantificación. Entonces, si nosotros queremos presentar mejoras para esta creación de cuenta, porque creemos que es crucial, podemos ir a nuestro cliente y decirle, mira, existe este modelo de cuantificación, estas son las bases de este modelo, y hoy en día le estás pidiendo 1 minuto o casi 1 minuto de su vida a las personas para que se creen una cuenta con vos. En ese minuto pueden pasar muchas cosas. Le aparece una oferta nueva en el teléfono y se va a otro. Puede haber o sea, en 1 minuto puede haber un montón de distracciones. Cada vez nuestra atención es más corta en lo que es referido a interfaces digitales, así que 1 minuto es un montón. Entonces nosotros tenemos que generar una solución a través de esto. No podemos pretender que un usuario pase 1 minuto de su vida solamente para darnos estos datos. ¿Qué otra cosa vamos a mostrar a través de esta cuantificación? Bueno, que claramente pedirle un dato al usuario o hacerle una pregunta no es gratis. Tiene un costo de tiempo y de esfuerzo mental. Pero entonces, bueno,
ya sé que tiene un costo, ya sé que tiene un esfuerzo, y ahora necesito herramientas para mejorar esto. Bueno, ¿cómo puedo mejorar esta interfaz para que sea más simple, más intuitiva, más usable, y todas esas cosas que fueron nombrando al principio? Yo para eso les traigo un, un modelo, se podría decir, o estrategias para simplificar, ¿no? Son 4 estrategias que se usan para simplificar. Yo sinceramente las uso un montón en mi día a día, cada vez que ataco una pantalla o ataco una nueva feature o una nueva partecita de una interfaz, uso este ejercicio regularmente. Aunque parezca una pavada, durante mi exploración lo uso. Bueno, esto no lo inventé yo, claramente, lo inventó este señor Giles Colbert, que es el autor de un libro que se llama Simple y Usable. Ahí después también van a tener link al libro, o en realidad es el link a la web, y después van a poder ver el libro. Es un libro muy sencillo, está bastante bueno, se los recomiendo que lo lean, se lee muy rápido, y tiene tips muy cortitos de cómo puedes entender lo que es la simpleza y cómo aplicarla a tu trabajo. ¿Qué viste de este muchacho Giles? Ahora se los voy a decir, pero primero quería dejarles también este, esta frase, ¿no? Que nosotros como diseñadores tenemos que estar seguros y tenemos que poder explicar por qué sacamos y por qué ponemos cada cosa dentro de nuestras interfaces, ¿no? No es solamente porque es bonito, no es solamente porque lo hacen otros, sino que tendríamos que poder, si el cliente nos pregunta, justificar realmente por qué removimos un elemento, por qué lo reacomodamos o por qué generamos lo que generamos. Muchas veces esas preguntas no se dan, pero creo que es importante saber el propósito de nuestro diseño, de por qué movimos elementos en una interfaz, también a la hora de interactuar con nuestros equipos de trabajo. Esto es como, no está en el slide, pero es por ahí un consejo extra, que cuando empiecen a trabajar con equipos de desarrollo o de producto o con cualquier persona, está bueno tomarse el tiempo de no solo mostrar el diseño, decir, hola, este es mi diseño, sino contarles cómo llegaron a eso y por qué tomaron esas decisiones. Quizá no muy profundo, para no ponerse muy técnico, pero sí está bueno darles el contexto suficiente para que puedan entender, antes de desafiarles su diseño, que ustedes diseñaron sobre bases racionales y no es solamente el diseño por algo estético o algo bonito, que es un lugar muy común donde solemos caer los diseñadores de cualquier género. Entonces, una forma también de evitar la opinología solamente por el gusto, es tomarnos el tiempo, o nosotros mismos el ejercicio, mientras diseñamos, saber por qué estamos moviendo cada elemento, más allá de la belleza, ¿no? Volviendo a lo que decía Giles, él tiene como cuatro reglas que no necesariamente las podemos hacer en este orden, pero yo las aplico en este orden y a veces lupeo algunas, o remuevo algunas cosas, organizo, me doy cuenta que hay más cosas de más y vuelvo a organizar. La primera es remover, es mirar una interfaz, pensar, decir, bueno, ¿qué de todo esto que estoy mostrando es realmente necesario para que esta persona se cree su cuenta? A primera vista, lo primero que se me viene a la cabeza cuando yo me pongo a analizar esta interfaz es, este campo está de más. Estoy preguntando 2 veces lo mismo, le estoy dando un lugar al usuario para el error. ¿Y por qué le estoy dando un lugar al usuario para el error? Si ustedes van al Luro, no, el Luro Autogar ya no se llama más Luro Autogar, no funciona el inglés, se llama Autogar. Si van a la página de Autogar, se dan cuenta que ellos no tienen posibilidad de mostrarte la contraseña. Vos empezás a tipear y no ves lo que tipeas. Entonces, tener 2 campos para tipear 2 cosas que vos no podés ver, te da un lugar muy grande al margen de error. Entonces, es lo primero que sacaría. ¿Por qué también lo sacaría? Porque después, como en muchas aplicaciones digitales, vamos a tener una funcionalidad para resetear el password. Entonces, no sería vital en este proceso, o en la creación de cuenta, donde yo quiero enganchar al usuario y, y sacarle un paso del medio, sacarle un esfuerzo, remover la contraseña. Bueno, ya removimos algo. ¿Qué sigue? Organizar los elementos en grupos que tengan más sentido. Ok,
vuelvo a pensar, vuelvo a mirar, veo que la persona que diseñó esto ya organizó, puso la información personal y la información de inicio de sesión. Pero yo lo que me pregunto es, ¿tiene sentido esa organización adentro de esta pantalla donde mi objetivo es crear la cuenta? Yo creo que no, porque estamos separando en grupos información que pertenecen al grupo de información que necesito para crear la cuenta. Y si lo piensan mejor, lo que está catalogado como información para inicio de sesión no es solamente la contraseña, porque también, si vamos al inicio de sesión, nos va a pedir la dirección de correo electrónico. Entonces, no estaría correctamente organizado. Entonces, vamos a pensar en organizarlo de una manera un poco más lógica. Sacamos estos labels que nos agrupan para dejar todos bajo crear cuenta, y vamos a ordenarlos un poco. Ya esto va cambiando, ¿no? Va cambiando bastante. Alineamos todos los campos de texto que nos piden, pasamos el suscribirse al boletín de noticias ahí abajo para que no esté entre medio de los campos y tenga más sentido, aunque ya vamos a hablar sobre ese punto en particular. Seguimos teniendo el resto de la información, si se fijan, es la misma, no se perdió nada. Solamente reordené. El volver atrás lo puse fuera del campo o de la caja que contiene el formulario, porque en realidad es una acción que no está relacionada al formulario, sino que es una acción destructiva que podría hacernos perder todo lo que llenamos, estando cerca de otras acciones como enviar. Entonces lo movía fuera totalmente de la caja del formulario y puse en el mismo orden que ya estaba, pero más juntito, los mismos datos. Y ya cambié un montón. O sea que podemos ver el progreso de haber sacado lo que no servía y reorganizado lo que ya tenemos. Ya hay un progreso. Ya a simple vista se siente más simple, se ve más simple, se ve menos cargada. Pero todavía tenemos dos pasos más. Esconder lo que pueda ser una distracción. Ok, la volvemos a mirar. ¿Y qué hice acá? Junté dos campos. Van a decir, pero eso no es esconder. Sí, en realidad lo que hice fue esconder una funcionalidad adentro de la otra. Si tenemos como concepto de funcionalidad que te estoy pidiendo el nombre del campo, el nombre y el apellido en dos campos distintos, al tenerlos en uno solo, la funcionalidad sigue respondiendo a lo que la página necesita, porque te estoy pidiendo el nombre y apellido, pero te lo pido una sola vez. O sea que estoy, de cierta manera, escondiendo funcionalidad y me está simplificando la interfaz. Pasamos de tener 5 o 6 campos iniciales a 3. Pero todavía nos falta un paso. Desplazar. Todas las funcionalidades que no son útiles para nuestro objetivo particular, o sea, tenemos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Crear la cuenta. Va a haber cosas que estaban dentro de esa pantalla que no están relacionadas o no nos van a sumar, por decirlo de una manera simple, al objetivo de crear la cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Suscribirse al newsletter, te fuiste. ¿Cómo lo desplazamos? Bueno, si se fijan, o sea, ¿cómo lo podría desplazar? No armé esa pantalla en particular. Lo podría pasar al footer, que en realidad si van al Autogar, otra vez Autogar, van a ver que ya piden una suscripción al newsletter en el footer. Entonces, la desplazamos a la funcionalidad, a un lugar donde ya se está usando o tiene más sentido, y la sacamos de un lugar donde no tiene sentido. ¿Y a qué llegamos? ¿Cuál es el resultado final? Este es el formulario de creación de cuenta. Son 3 campos que si le aplicamos lo que hablamos al principio de la cuantificación, de cuánto tarda en hacer clic, en teclear, en pasar, en pensar, pasó de 1 minuto a menos de 30 segundos. Después si quieren tómense el ejercicio en privado de medir número por número, tecla por tecla, todo, pero incluso contando cada vez que apreté la tecla para escribir Juan Carlos Pérez, que es el apellido todo junto, y todo el mail y la contraseña, me da mucho menos tiempo del tiempo que tenía inicialmente. Entonces, ya pueden ver que muchas veces sin demasiado esfuerzo o sin demasiado, o sin necesidad a veces
de tener contacto con los usuarios, podemos empezar a simplificar con bases racionales, con un modelo de cuantificación, y podemos tener un resultado mejor al que teníamos inicialmente, y es algo que podemos ir a nuestro cliente y decirle, mira, esto es lo que vos necesitas. ¿Por qué necesitas esto? Mira, inicialmente tu cliente necesitaba 1 minuto para registrarse. Hoy lo optimizamos a menos de 30 segundos. ¿Cuál puede ser el potencial resultado de esto? Bueno, puede subir la conversión, podemos tener muchas mejoras extras, más allá de que el usuario final necesite mucho menos esfuerzo para crear su cuenta. Hasta ahora va todo claro. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿O viene bien? Asumo por el silencio que viene bien. Pasamos a las 8 reglas de oro del diseño de interacción. Hay una persona que se llama Ben Schneiderman, que escribió un libro, como todos los otros personajes que vieron en la presentación. Como verán, me gusta mucho leer, y la mayoría de las cosas que aprendí fueron leyendo y curioseando, así que la mayoría de las cosas que ponga están basadas en libros o en experiencias previas. Este señor Ben Schneiderman escribió este libro que se llama Designing the User Interface. ¿Qué hizo esta persona? No sé si todos conocen lo que son las heurísticas, más allá de las heurísticas de Nielsen. Previo a las heurísticas de Nielsen, las heurísticas ya existían. Lo que hizo esta persona, las adaptó a lo que es diseño de interfaces. ¿Y cuáles son estas 8 reglas del diseño de interacción? Como las 4 estrategias de antes, que eran simples y directas, estas también, tómenlo como consejos a tener en cuenta, como un checklist que pueden usar cuando por ahí no tienen acceso a información de los usuarios, para simplificar y mejorar una interfaz. Punto número 1, consistencia. 2, ofrecer atajos. 3, informar. 4, conducir las tareas. Ahora las voy a explicar, no solamente las voy a enumerar. 5, manejo simple de errores. 6, revertir las acciones sencillamente. 7, soportar tipos de control interno. Y 8, reducir la carga cognitiva. Para los que no sepan, la carga cognitiva, de manera simple, es el esfuerzo que nos lleva a realizar una tarea en una interfaz, si está usando interfaces. Todo el esfuerzo que nos lleva a nosotros pensar y ejecutar una tarea en nuestra vida. La regla número 1 es la consistencia. ¿Para qué sirve la consistencia? ¿O qué es la consistencia? La consistencia es mantener secuencias similares, en acciones similares. Esto se puede aplicar a colores, se puede aplicar a terminología. Por ejemplo, si vamos a guardar o tener un botón de guardar adentro de una interfaz, ese botón, para ser consistente y que el usuario siempre interprete, casi sin pensar, que ese botón guarda, deberíamos hacer que ese botón siempre sea del mismo color, siempre diga lo mismo, guardar o algo similar que te cuente la misma acción, y que se comporte de la misma manera. A eso me refiero en consistencia en una interfaz. Lo mismo se puede aplicar para comandos, ¿no? Siempre comandos o reacciones de una interfaz. Siempre que, por ejemplo, con los dropdowns, que ahora está muy de moda cambiarlos, y hay algunos que tienen sugerencias y otros que no. Entonces, lo que nos empieza a pasar con componentes que se ven iguales pero reaccionan distintos, es que nosotros como personas, si en nuestra interfaz todos los componentes que son iguales reaccionan distintos, nunca sabemos lo que va a pasar, y les damos incertidumbre. En cambio, si todos los componentes que nosotros diseñamos para nuestra interfaz tienen una guía lógica, de que siempre vamos a usar el mismo color, siempre vamos a usar la misma forma, siempre vamos a usar las mismas etiquetas, para el usuario va a ser mucho más fácil identificar las acciones, le va a requerir mucho menos tiempo de pensamiento en ejecutar las acciones, porque ya lo aprendió una vez y después no lo piensa, lo repite sin pensar. Segunda regla, ofrecer atajos. Ustedes se han dado cuenta en su experiencia propia de estar interactuando con diferentes aplicaciones, y que en la vida misma, a medida que nos vamos masterizando una nueva actividad, por ejemplo, hoy hablaban del pan, empezamos a usar atajos. Al principio, cuando somos novatos,
seguimos todo al pie de la letra, ¿no? Para hacer el pan tenemos nuestra receta y vamos, pim, 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 pim. Pero a medida que nos hacemos más conocedores o nos vamos volviendo expertos en esa materia, empezamos a saltearnos pasos. O empezamos a dejar de mirar el manual o dejar de mirar la receta porque ya lo sabemos hacer. Con las interfaces pasa un poco lo mismo. Necesitamos que nuestra interfaz no solo esté hecha para gente que no sabe usarla, sino que tenemos que darle la posibilidad, como en este ejemplo, a diferentes acciones. Este diseño es un diseño potencial o una exploración de alguien que hizo algo parecido a Google Drive. ¿Y por qué lo traigo? ¿Qué me parece interesante? Podemos asumir que la acción principal de Google Drive es solamente mostrarme los archivos que yo tengo y las carpetas que yo tengo dentro de mi disco virtual. Pero esta persona va un paso más allá y nos da accesos a los últimos que accedimos, de las carpetas que accedimos más veces, estructura la información con otra jerarquía que nos da la posibilidad de no siempre seguir el mismo patrón y de buscar de la misma manera, sino que a medida que vamos conociendo la interfaz, ya sabemos qué esperar, ¿no? Ya sabemos que en esta parte va a aparecer lo último que toqué. Entonces, la siguiente vez que yo entre a esta interfaz, si sé que el último documento que toqué es el que necesito, no lo voy a buscar en la lista, que sería la lista común de todos nuestros archivos, sino que lo voy a buscar en la parte de los últimos que usé, porque ya aprendí, la interfaz me está dando un atajo para poder hacer eso. Otra de las reglas decía que hay que informar. Y este punto es súper importante. Seguramente después de haber pasado con muchas aplicaciones o interfaces que están navegando, tocan un botón, no hay una devolución por parte del sistema, ¿no? No te dice qué pasó. No sabes si guardó, no sabes si se rompió, si se quedó sin conexión a internet, que puede haber pasado, si lo hiciste o no. Entonces, esto creo que es bastante claro cada vez que nosotros generemos una acción dentro de nuestro sistema. En este terminó de crear un payroll, ¿y qué le dice a la interfaz? Buenísimo, lo terminaste, le estoy dando feedback al usuario sobre lo que acaba de realizar. Pero imagínense que yo acabo de pasar por un proceso de creación de un payroll, pongo guardar y me aparece esta lista, sin nada. Quizás si soy un usuario más experto y estoy acostumbrado a usar interfaces, puedo asumir que se guardó o me voy a ir a fijar a algún lado si aparece en mi lista este nuevo payroll. Pero si no, me voy a asustar. Y por ahí, justo en este tipo de aplicaciones que están relacionados a dinero, puede ser algo casi trágico. Pónganse a pensar, si esto fuera una aplicación sobre pagar impuestos. Fui, pagué mi impuesto, pum, me quitó la plata y no me dijo nada. Digo, no me avisó que lo pagué. Quedó ahí. Después voy por ahí, me fijo en el home bank y veo que figura el pago, todo, pero en el momento, tengo un momento de incertidumbre porque no fui bien informado de lo que realizó, de la operación que realizó el usuario en la interfaz. Entonces, siempre que estemos diseñando una interfaz o un proceso o un flujo, no nos olvidemos de añadir en esos pasos o en ese proceso diferentes puntos informativos, ¿no? Uno puede ser los mensajes. También hay algo muy común que al principio nos solemos olvidar de diseñar, que son los estados vacíos, ¿no? Probablemente en muchas aplicaciones en el momento cero no hay contenido, y eso también es una parte de la interfaz que informa, y no nos tenemos que olvidar. Paso a la siguiente, conducir las tareas. ¿Qué quiere decir esta persona con conducir las tareas con estas reglas? Él dice, bueno, que cuando estamos empezando un proceso dentro de nuestra interfaz, tenemos que ir dejando diferentes pistas que nos ayuden a entender que estamos pasando por un proceso, que ese proceso tiene diferentes etapas, que lo vamos a ir guiando y siempre vamos a estar informándolo de lo que pasa y que lo vamos a ir llevando a través de ese proceso de manera clara e informada. Un claro ejemplo de estas cosas son los wizards, los que les llamamos wizards en el diseño de interfaz. Son estos modelos de interacción que lo que te muestran es una serie de pasos para completar una tarea. ¿Y por qué lo pongo como ejemplo de este punto? Porque muchas veces estos wizards tienen
mucha información sobre un proceso complejo, desparramada en diferentes pasos, pero es vital que a través de esos pasos nosotros le vayamos dando pistas al usuario, como está en este caso este elemento de la interfaz, que hay diferentes pasos, que hay una navegación de antes y de volver, entonces nosotros lo vamos a ir llevando por ese proceso de manera informada, de una manera más simple o por lo menos ordenada como esperamos que el sistema lo haga. Y de esta forma las posibilidades de éxito de un usuario siempre van a ser más altas. Manejo simple de errores. Así como informamos lo bueno, también tenemos que informar lo malo. Por más mínimo que sea un error, tenemos que informarlo. Y informarlo de la manera adecuada. No sé cuántos de los que están hoy estuvieron en la charla de la semana pasada, creo que fue, de UX Writing. Lo explicó súper sencillo, súper bien. Idealmente siempre un error tiene que tener no solamente la información de que pasó algo bueno o algo malo, sino también idealmente darle una posibilidad de que lo solucione o de que resuelva de alguna manera. En este caso le está diciendo, mira, el archivo que subiste es demasiado grande, probá de nuevo. ¿Cuál es el problema? El archivo es demasiado grande. ¿Qué puedes hacer? Nada, solamente intentar de nuevo, no hay otra posibilidad. Entonces, siempre que podamos evitemos cualquier situación de error para un usuario. Pero cuando es inevitable por limitaciones técnicas, en este caso no puede manejar un archivo más grande, informemos qué es lo que está pasando. Y que sea de inmediato, no esperemos a que sea demasiado tarde, ¿no? Ocurrió el error, informémoslo. Trabajemos con nuestros equipos para que esos errores estén en el momento adecuado y con la información más precisa que podamos. Otro de los puntos es las acciones que son trágicas o que nos puedan causar un problema, tener en lo posible una forma de revertirlo. Esto es simple, si estamos haciendo algo y nos equivocamos en la vida diaria, como dije al principio, me gusta llevarlo esto como una relación humana. Si nosotros nos mandamos, no sé, si nos cayó una taza y se nos rompió, nos encantaría tener un botón inmediato que sea deshacer y que la taza vuelva. Bueno, en la vida real no tenemos esa posibilidad, pero en lo que es tecnología y diseño de interfaces, tenemos un montón de herramientas que nos permiten, o sea, por ahí no reducir el margen de errores, pero sí prevenir errores trágicos. Y creo que un ejemplo genial de esto es esta feature que tiene Gmail, no sé si muchos lo usaron, pero pues tenés un lapso, un tiempito muy corto para cancelarle el envío de un mail. Yo estoy bastante seguro que si hubiera métricas sobre esto, habría un montón de despidos evitados, roturas de parejas evitadas, solamente por esta feature. Son 2 segundos donde te da el tiempo de, uy, no, lo escribí enojado, no lo quiero. Uy, me olvidé de poner esto, lo deshago. Entonces, esta quizá feature que fue súper simple para los ingenieros o para los diseñadores pensarla, prevenir este error le genera una satisfacción al usuario gigante. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a cuándo podemos revertir potenciales errores o momentos incómodos en una interfaz a través de la tecnología. ¿Me salté uno? No. Uno más, soportar tipos de control interno. Este siempre fue el que más me costó entender a mí. En este punto en particular, lo que dice en el libro el autor es, él habla de que cuando ya también nos ponemos expertos en interfaces, los usuarios se ponen expertos, darle esa sensación de que pueden todavía ser como dueños del sistema, de que están en control. A mí me gusta cambiarlo un poco, parafrasearlo o cambiarlo un poco de significado, y me gusta decir poner el esfuerzo en el lugar indicado. Y cuando hablo del esfuerzo, no hablo del esfuerzo del usuario, sino el esfuerzo de los que armamos las cosas. Muchas veces necesitamos que pensar un poquito más lo que vamos a hacer para que la solución sea mejor. Y para este ejemplo, a mí me gusta traer el Apple TV, que tiene un control particular, y juega mucho en lo que es diseño de interacción. Y voy a explicarles por qué. Acá tenemos más de un elemento con el que el usuario va a estar interactuando. Si ustedes se ponen a pensar, la mayoría de los controles remotos son mucho más grandes, con mucho más botones, y si se ponen a pensar lo que hablamos antes de sacar lo que no es importante, esconder lo que no es necesario en ese contexto, reordenar las acciones importantes, ese control es perfecto. ¿Qué hizo?
¿Qué necesita el usuario para navegar por Apple TV? Play, pausa, bajar y subir el volumen, 2 botones más, y después, bueno, agregó como escondido, que no está escondido, esta parte vos podés usarla como un mouse. A simple vista se ve como un control remoto simple, pero si hay alguien que necesita más de eso, lo puede soportar. Y desplazó un montón de acciones que no eran necesarias para esta interacción a la interfaz de la pantalla. Entonces, dividió el costo de la interacción en pos de la simplificación. Para mí es una solución genial. eh, me gustan mucho estos tipos de dispositivos, me gustan más que los televisores inteligentes, porque me dan más posibilidades. Me simplifican un montón de interacciones a un solo dispositivo, a una sola interfaz y a un solo control remoto, que es mucho más potente que el resto de los controles remotos. Traje el de Apple, pero también hay otros en el mercado que son igual de buenos y con las mismas funcionalidades, pero es esto, llevaron el esfuerzo del desarrollo de este sistema a un nivel donde al usuario es muy simple, algo que sería en realidad muy costoso, ¿no? Y acá, si se ponen a pensar, trabajaron varios equipos diciendo, bueno, ¿cómo podemos hacer la vida mejor a esta? Pero ¿cómo la interacción puede ser más simple? Y ahí es donde a mí me gusta volver a ese punto de dejar que los usuarios se sientan en control del sistema. Para mí la clave de que el usuario esté en un control, que se sienta en control, de que ese sistema lo puede dominar o que lo puede masterizar y que no va a ser algo engorroso y que no le va a molestar para solucionar su problema o realizar su tarea, está en que nosotros, los que sabemos, los que desarrollamos, los que diseñamos, pongamos todo nuestro esfuerzo en la solución para que después el usuario no tenga que poner ningún esfuerzo o la menor cantidad de esfuerzo en hacerlo. Vamos al último de estas 8 reglas de oro, que es reducir la carga cognitiva. No sé si también imagino muchos de los chicos que están hoy que han tenido el placer de escuchar a Daniel Mordecki. Si no lo hicieron, búsquenlo en YouTube. Después también podemos recomendar cosas por Twitter o en diferentes canales, en Instagram o en YouTube, sobre Dani Mordecki, que yo lo respeto muchísimo, y él habla sobre psicología cognitiva y todo esto lo explica muy bien, así que no hace falta que lo explique yo. Y como dije antes, que a mí me gusta hacer como simple o tratar de simplificarlas para entenderlas. Reducir la carga cognitiva es tan sencillo como hacerlo lo más simple y directo posible a la interfaz para que a mí no me cueste tener que pensar en realizar las tareas. Y como ejemplo, no sé si todos usaron Basecamp alguna vez, y me gusta tener este ejemplo no solo por la interfaz, que podemos discutir si es estéticamente agradable o no, pero es bastante directa. Vos no hay ningún lugar de la interfaz que no puedas acceder a simple vista. Está siempre enfocado en que tu acción principal está en la primera capa de importancia y todo lo demás está a posteriori. Yo creo que ese tipo de ejercicios de hacer diferencias entre las jerarquías visuales, que fue uno de los temas, por ello no ahondé en eso particularmente, pero lo podemos hablar para otro día, te deja claro qué es lo importante para el usuario y qué no lo es. Y si se ponen a pensar, hay un montón de interacciones que podrían haber usado para esconder los menús, poner menús contextuales, esconder navegaciones, que no le hicieron uso a propósito, en pos de la simplicidad de la interfaz. Si bien puede estar un poco más cargada, el usuario puede acceder y puede tener control de todos los accesos sin tener que pasar demasiado tiempo buscando, perdiendo tiempo en encontrar lo que está necesitando, buscando para solucionar su problema o realizar la tarea. Y quizá en otros productos que realizan la misma cantidad de tareas o que están hechos para lo mismo, no sé si conocen Jira, los que conozcan Jira, es súper potente, pero es muchísimo más complejo. Entonces, quizá muchas veces con una herramienta más simple podemos lograr la misma tarea y generar mucho menos esfuerzo de la persona que lo usa. ¿Y por qué pongo justo una interfaz o un producto de manejo de proyectos? A mí me gusta pensar que cuando estamos trabajando en un proyecto, nuestro esfuerzo tiene que estar dedicado 100% a la solución del problema y no a la gestión de tareas. Entonces, en este caso, mientras más simple sea la gestión de tarea, yo le estoy empoderando al equipo de desarrollo que está trabajando con esa herramienta de gestión de diseño en darles más tiempo o en perder menos tiempo en la gestión de tareas
para dedicarle más tiempo, agregarle valor al producto. Y que si a uno a veces con solo ver la interfaz eso no lo interpreta, pero son cosas que nosotros podemos hacer desde nuestro lugar para mejorar una interfaz. Y un poco para ir cerrando, la verdad es que no quería hacerla muy larga esta charla, para que quede más lugar para preguntas y poder empezar a tener hilos o nuevos tópicos para futuro, y hacer una segunda parte. Quería dejarle otra vez un pensamiento, ¿no? Una idea. Creo que por ahí es algo que lo habrán escuchado en otros lados, pero ten en cuenta esto que al diseño de la experiencia de usuario la hacemos entre todos, ¿no? ¿Y por qué después de haber mostrado principios de interacción o algunos modelos de cuantificación, traigo esto a colación? Todos, sin importar en qué medida, tenemos impacto en lo que va a ser la experiencia del usuario. Desde el diseñador al programador, incluso la gente que trabaja en marketing o en comunicación, va a tener un impacto. Entonces, nosotros, como diseñadores, en un mundo más conectado, donde cada vez hay más interfaces digitales, y nosotros como diseñadores de interacción tenemos como la llave o la clave, y acá le voy a robar la frase a Santi Bustelo, que también es una persona que respeto mucho, tenemos la llave para generar productos y servicios interactivos que sean usables, accesibles para todos, para todas, sin importar el nivel de alfabetización digital, las capacidades físicas, sensoriales o intelectuales que tengan nuestros usuarios. Todas estas herramientas que vamos teniendo, este nuevo set de herramientas, las tenemos que usar para mejorar la experiencia. Como dije al principio, la tecnología nunca tiene que ser algo que frene o que vaya en detrimento de la experiencia, sino que la mejore, los ayude, la facilite. Entonces no se olviden que, a pesar de que muchas veces a nosotros nos llevan al espacio de conversación sobre lo lindo, lo feo, lo estético, tenemos mucho poder en las decisiones que tomamos para hacer que el producto digital en el que trabajamos sea la puerta de acceso para que una persona solucione un problema o realice una tarea. Y bueno, eso es todo lo que les traje hoy, así que si tienen preguntas, yo les agradezco su tiempo y haberme escuchado, y bueno, lo que quieran preguntar o agregar o cosas que les gustaría ver en otra charla, también estoy abierto a escucharlas.